vamos a empezar a hablar de nuestro tema, de lo que es específicamente el acto administrativo. Estuvimos dando un marco jurídico genérico de cómo funciona el sistema, sobre todo en lo que hace a la condición de país federal que tiene la Argentina, porque es muy importante saber dentro de qué jurisdicción y de qué competencia vamos a estar hablando o nos vamos a estar moviendo, porque es muy importante a los efectos de saber el régimen jurídico que vamos a tener. ¿Se acuerdan que hablamos del sistema representativo republicano y federal? Dimos sus características esenciales y hablamos de que en la Argentina, por justamente tener un régimen federal, tenemos tres jurisdicciones y competencias diferentes: la competencia federal, la competencia provincial y la competencia municipal. Y es muy importante saber en qué jurisdicción nos estamos moviendo, porque eso va a determinar el régimen jurídico. ¿Por qué va a determinar el régimen jurídico? ¿Por qué no es como en el derecho civil, que tenemos el mismo código civil para toda la Argentina o el mismo código penal? Y en esto es interesante ver la diferencia que vamos a encontrar con el modelo que hemos seguido, que es el de la Constitución norteamericana, porque en Estados Unidos ustedes tienen que cada estado, que es el equivalente a nuestras provincias, tiene su propio régimen jurídico, tiene su propio código civil, su propio código penal. De hecho, si ustedes ven películas norteamericanas, que calculo que todos en algún momento las vemos, saben que en algunos estados tienen pena de muerte y en otros estados no tienen pena de muerte. Algunos tienen inyección letal, otros silla eléctrica, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? Porque el régimen federal estadounidense es más federal que el nuestro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, si ustedes ven el artículo 75 de las competencias del Poder Legislativo, van a encontrar el inciso 12 del artículo 75, que habla de que le corresponde al Congreso de la Nación dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería, del trabajo y seguridad social en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones, y especialmente leyes generales para toda la nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural, bla, bla, bla. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el momento en que nosotros adoptamos el sistema federal, lo hicimos de una manera, si se quiere, morigerada respecto de lo que habían sido nuestras fuentes, principalmente la Constitución norteamericana, que era prácticamente la única constitución republicana que existía en ese momento. La nuestra es una de las primeras dentro de todo. Y el sistema norteamericano, como les decía recién, en cada estado, que es el equivalente a nuestras provincias, tienen toda su legislación específica. Nosotros, en cambio, morigeramos en lo que llamamos legislación de fondo, que es toda la que les acabo de leer, que es la legislación que va a ser uniforme para todo el país: la legislación civil, la legislación penal, la legislación laboral, la de trabajo y seguridad social. Toda esa es única para todo el país. Y luego, como respuesta al principio de competencias delegadas y competencias retenidas de que hablamos el otro día, todo el resto obviamente va a ser competencia de las jurisdicciones provinciales. Dentro de esas competencias retenidas por las provincias, obviamente va a estar todo lo que tiene que ver con la administración de sus propios gobiernos, sus propios recursos. Es decir, el derecho administrativo va a ser de jurisdicción local o de competencia local. ¿Eso qué quiere decir? Que cada gobierno federal, provincial, municipal, va a tener su propio derecho administrativo. Y esto es muy importante porque de la definición que hagamos de la jurisdicción y la competencia va a ir
determinado qué régimen jurídico vamos a utilizar. Es decir, vamos a utilizar la legislación nacional, la legislación provincial o la legislación municipal, porque de eso cambia totalmente la solución jurídica que vamos a tener frente al conflicto. Si el conflicto es provincial, vamos a utilizar la normativa provincial. En cambio, si tenemos una interjurisdiccionalidad o la jurisdicción federal, supónganse porque, no sé, interviene gendarmería o prefectura o pasa en la Universidad Nacional de Río Negro o en el aeropuerto, es decir, todos los espacios donde hay jurisdicción federal, entonces evidentemente va a cambiar totalmente la solución, porque las normas son diferentes. A veces son muy parecidas y a veces no, a veces son muy diferentes. Esto es muy Una importante. consulta, ¿puede una norma provincial contradecir a una norma federal en derecho Sí, administrativo? sí, sí, porque en definitiva el ámbito de aplicación es distinto. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés una norma administrativa, lo importante es a dónde la vas a aplicar. Si la vas a aplicar en la jurisdicción federal, la norma administrativa es de competencia federal. Ahora, lo que no podés tener es una norma administrativa que pretenda inmiscuirse en competencias provinciales. Por eso es muy importante delimitar la jurisdicción y la competencia, porque la normativa le corresponde a la jurisdicción de la que se trate. Yo tengo normativa provincial para ser aplicada en todo lo que es la jurisdicción provincial. Donde surge que la jurisdicción es municipal o nacional, ahí ya no puedo aplicar esa normativa. Y cuando miren legislación provincial, nacional de tipo administrativo, por ejemplo, la ley de tránsito, ahí tienen una buena. La ley de tránsito. El tránsito es administrativo y por lo tanto la jurisdicción, la competencia es provincial. Ahora, se ha tratado de unificar por una cuestión de no tener estándares distintos en cada una de las provincias y por lo tanto la nación sacó una ley nacional de tránsito. Pero si ustedes van, porque es muy difícil a veces cuando uno no está muy entrenado, darse cuenta si esa ley es de jurisdicción provincial o nacional. ¿Por qué? Porque ustedes piensen que el Congreso de la Nación, al mismo tiempo que dicta los códigos civil, penal, de minería, es decir, la legislación para toda la nación, al mismo tiempo es como si fuera la legislatura local para el Estado nacional. Para el derecho administrativo nacional, el Congreso actúa como si fuera nuestra legislatura. Entonces, el Congreso tiene dos funciones. Tiene la función de la legislación nacional para todo el país y tiene la función de la legislación local para lo que es el gobierno nacional. El derecho administrativo correspondiente al gobierno nacional, a la persona Estado nacional. Y cuando uno ve una ley nacional, si tienen duda respecto de si es una ley de fondo, es decir, para todo el país, o si es una ley administrativa, primero tienen que ver cuáles son las competencias que está utilizando el Congreso y luego van a encontrar casi siempre una frase al final. Cuando ven una norma administrativa que pretende desarrollarse para todo el país, como por ejemplo la ley de tránsito, búsquenla si quieren y van a ver que van a encontrar esa fórmula. Al final de todo, el Congreso pone, invístase a las provincias a adherir. Cuando se invita a las provincias a adherir, ahí tienen en claro que están frente a una norma de alcance local, una norma administrativa, de derecho administrativo. ¿Qué pasa? La nación, siempre el Congreso, con el centralismo que caracteriza a la Argentina, el Congreso siempre piensa que hace la mejor legislación de todas. Entonces, ¿qué pretende? Unificar bajo los parámetros que define el Congreso. Entonces, invita a adherir a las provincias para que las provincias tomen
el régimen jurídico de la legislación nacional. Sin ir más lejos, la norma de responsabilidad del Estado, que es muy nueva también, la nacional invita a adherir a las provincias. Y acá cada una de las provincias obviamente hizo lo que quiso, la mayoría sacó su propia ley de responsabilidad del Estado, porque es el alcance que va a tener la reparación de los daños que genere el Estado en el ámbito de su competencia, con lo cual no sé si adoptar los parámetros de la nación. De hecho, prácticamente ninguna provincia lo hizo. Igual, por Y en ejemplo, lo de la ley de tránsito, si adhieren las provincias, supongamos que decidan adherir y basarse bajo los mismos lineamientos de la ley, ¿tienen que hacer una ley adhiriéndose a esa ley o lo pueden como promulgar o manifestar en... No. ¿Por qué? Porque tienen que hacer uso de su propia competencia. Si vos te vas a fijar la ley de tránsito de Río Negro, justamente ahí tenés un ejemplo bárbaro. ¿Por qué? Porque la ley de tránsito de Río Negro adhiere, en términos generales, a la ley nacional, pero hace salvedades. Hay 2 o 3 cosas en las que no adhiere y que legisla por sí misma. Entonces ahí te está mostrando cómo se puede tomar de una legislación federal lo que conviene y diferir o no diferir, no me sale la palabra, bueno, no estar de acuerdo, digamos, con lo que dispone respecto de algunas cosas y entonces legislar específicamente en esos puntos en que uno no está de acuerdo. O bien hacer una ley por su cuenta, porque en definitiva la competencia para legislar en ese ámbito es de la provincia. Por lo tanto, la provincia puede tomar lo que hizo la nación, así completo, puede tomarlo, pero dejar a salvo que en algunas cosas no está de acuerdo y que legisla de otra manera, o puede directamente hacer una norma totalmente diferente porque en definitiva la competencia es de la provincia. ¿Y esto por qué es importante? Y esto es para la vida de ustedes, no solamente para su trabajo. Esto es para su vida como ciudadanos, ¿no? Poder discernir frente a qué jurisdicción y competencia están, porque eso les hace ver con claridad frente a cualquier tipo de conflicto que ustedes tengan, cuál es la autoridad ante la cual tienen que reclamar. ¿Qué régimen jurídico van a utilizar para hacerlo? ¿Cómo van a canalizar cualquier impugnación que hagan de alguna actividad administrativa? Que ahí van a tener que definir si es de la nación, si es de la provincia o si es del municipio. Y al mismo tiempo tener en cuenta que la jurisdicción mayor aparece cuando hay interjurisdiccionalidad. Cuando el conflicto implica más de un municipio, se está ante el conflicto provincial, de jurisdicción provincial por lo menos. Y si implica a más de una provincia, tenemos la interjurisdiccionalidad que eh, es el que desencadena, lo que desencadena la jurisdicción federal. Esto es muy importante porque no solamente para su trabajo, sino para su vida como ciudadanos, tener muy en claro frente a qué jurisdicción están. Creo que yo les había dicho, les voy a mandar un pequeñito trabajito práctico para que hagan para la semana que viene, respecto de delimitar en casos puntuales, específicos, frente a qué jurisdicción están, para que ustedes puedan ver en claro si tienen dudas o si les ha quedado claro el concepto y entonces ante casos específicos no dudan respecto de, bueno, si yo quiero acá impugnar, si yo quiero reclamar frente a qué autoridad lo hago, quién es quien tiene la competencia, la jurisdicción y por lo tanto me va a definir el régimen jurídico que voy a utilizar, qué norma voy a usar, una ordenanza municipal, una ley provincial, una ley nacional. Y es muy diferente, ¿no? Obviamente el resultado. Bien, frente entonces a este tema federal, que era muy importante que lo tuviesen en claro,
También hablamos, y esto también es muy importante porque es el marco jurídico dentro del cual nos vamos a manejar, del principio de división de poderes o división de funciones, que se acuerdan que, bueno, tiene origen en la Revolución Francesa y la Revolución Americana, en el sentido de rebelarse contra los reyes absolutos que detentaban en sí mismas las tres funciones y que eran prácticamente dueños de la vida de sus súbditos y que entonces podían hacer lo que se les cantaba, podían imponer impuestos, podían mandar a matar a alguien, porque ellos hacían todo, eran los dueños de la vida de sus vasallos o sus súbditos. Frente a los reyes absolutos es que aparecen los principios revolucionarios, la Revolución Francesa, la Revolución Americana, que son las grandes primeras revoluciones que hay, que van a tener como uno de sus principios a tener en cuenta el principio de separación de poderes o funciones, que por más que uno ya está tan acostumbrado a verlo, no deja de ser un cambio fundamental en la manera en que se ve a relacionar el ciudadano con el Estado, porque el Estado deja de pertenecer o de ser un rey para pasar a ser una entidad o una persona jurídica, algo creado a los fines del gobierno. No sé si se acuerdan, pero Luis XIV decía l'état c'est moi, el Estado soy yo, decía el rey, ¿no? El rey absoluto. Y bueno, frente a eso aparece entonces la necesidad de la secularización y de la bajada a una objetivación de lo que es el Estado, y frente a eso también la necesidad de que ese poder, que el poder estatal es único, es uno, pero entonces, ¿cómo lo vamos a fraccionar frente a la tendencia natural de la humanidad, que es que cuando uno tiene poder tiende a abusar del poder? Y esto es así porque está en la naturaleza humana. Ustedes se van a fijar que cada vez que alguien tiene poder, va a demostrar quién es verdaderamente. Como quien dice, muestra la hilacha, ¿no? Entonces, la tendencia natural de cualquier persona con poder es abusar de ese poder. Y por lo tanto aparece la necesidad de ponerle límites a ese poder. Y la teoría de la división de poderes o funciones genera esto, funciones diferenciadas que van a tener mecanismos de control recíproco, de manera de que ninguno de esos poderes pueda volverse arbitrario o despótico y tenga a los otros dos que le sirvan de límites. Esas funciones son la función legislativa, la función administrativa y la función jurisdiccional. Así nace la teoría de la división de poderes, que en realidad es una división de funciones, porque la verdad es que el poder es uno solo, y el poder nace en la Constitución de la soberanía popular. La soberanía popular que crea los distintos poderes o funciones a los fines de que mediante la representación, sistema representativo, esas funciones sean ejercidas por determinadas personas que van a ser elegidas de acuerdo al sistema que se define en la Constitución. Entonces, dentro de esa división de funciones, tenemos la función legislativa, que es la, si se quiere, la más auténtica en la que reside la soberanía popular, en tanto y cuanto ahí están todos los representantes directamente elegidos por el pueblo. Muchas veces nos olvidamos de eso, ¿no? Pero en la función representativa, el poder legislativo es el más legítimamente democrático que hay, porque ahí están representados de manera proporcional todos los votos de todas las personas de todo el país. Por un lado en diputados y por el otro en el Senado las provincias, elegidos también sus representantes de manera directa por el voto popular. Desde el año 94, antes del año 94 lo elegían las legislaturas provinciales a los senadores. Ahora los elegimos directamente por voto mayoritario de
las personas que viven en una determinada provincia. Luego tenemos el Poder Ejecutivo. ¿Pero qué pasa con el Poder Ejecutivo? En el Poder Ejecutivo nosotros votamos a la cabeza del Poder Ejecutivo. Ya sea fórmula, por ejemplo, nosotros tenemos gobernador, vicegobernador, es una fórmula, votamos gobernador y vicegobernador. En otras provincias se vota solamente gobernador, por ejemplo, ¿sí? Pero de ahí en más, de ahí para abajo, en el Poder Ejecutivo, el gobernador tiene la competencia para designar y remover a su sola voluntad a todos los funcionarios que hay por debajo de él. Y yo acá les traigo otra diferencia, por ejemplo, con Estados Unidos. En Estados Unidos, el presidente no puede designar a lo que serían acá los ministros, que son los secretarios allá, no puede designarlos por su sola voluntad. Necesita el respaldo del Senado. Como acá necesitamos para designar embajadores o, bueno, designar otras autoridades, bueno, allá para designar ministros, el presidente no lo puede hacer por su sola voluntad, sino con el acuerdo del Senado. Acá, en cambio, nosotros le damos al presidente la total libertad para que nombre y remueva a todos los ministros y, por supuesto, de ahí abajo a todos los funcionarios políticos. Es importante esto porque nos va indicando, nos va mostrando cómo nuestra Constitución eligió un sistema mucho más presidencialista que la Constitución norteamericana, que ya les digo, fue nuestro modelo en muchas cosas, pero tengamos en cuenta que nosotros también usamos las bases de Alberdi, el libro Bases y Punto de Partida para la Organización Nacional, etcétera, y la Constitución de Cádiz de España, que era la del gobierno regente, si se quiere, cuando lo tenía Napoleón apresado a Fernando VII, ¿no? Bueno, hay mucha historia en esto, se dan cuenta que esto no nacemos de un repollo, nacemos de un desarrollo histórico que nos va marcando hacia dónde vamos. Y la Constitución del 53 no es lo mismo que la Constitución del 94. En el 94 ayornamos un montón de cosas que, si ustedes miran, por ejemplo, el otro día se los comentaba, en la Constitución norteamericana siguen teniendo colegio electoral. Y ese colegio electoral permitió que, por ejemplo, en la primera presidencia de Trump fuera designado o nombrado presidente a pesar de no haber ganado el voto popular. El voto popular lo había ganado en ese momento, era Hillary Clinton, y la verdad es que por cómo está conformado el colegio electoral, que son representantes por estado, terminó siendo designado Trump, elegido Trump. Cuando, si hubiese sido por voto directo, como es en la Argentina hoy, hubiese ganado Hillary Clinton, ¿no? Esto es para que veamos cómo, de alguna manera, la definición del sistema jurídico, político, hace que después las consecuencias sean las que son, ¿no? Cómo se va viviendo en la esfera pública lo que el sistema o la estructura o el bosquejo del sistema nos define de antemano. Volviendo entonces a la separación de poderes o funciones. Función legislativa, función ejecutiva y función jurisdiccional. La función jurisdiccional es bien sencilla en el sentido de que son personas designadas conforme a un sistema que va a estar en la Constitución, que tienen por objeto definir conflictos de carácter puntual o particular y darle una solución o una definición con fuerza de verdad legal. Eso quiere decir que una vez que ya tuvo todas las instancias jurisdiccionales, queda zanjado totalmente ese conflicto conforme lo que la máxima autoridad del Poder Judicial haya definido. Y estas funciones, ¿por qué vuelvo sobre este tema de las funciones? Porque uno tiende a pensar que la función jurisdiccional es solo del Poder Legislativo, la función ejecutiva es solo del Poder Ejecutivo, la función administrativa, y la función jurisdiccional
es solo del Poder Judicial. Y si empezamos a revisar con cuidado, nos vamos a dar cuenta que los tres poderes ejercen las tres funciones. Claro que tienen una función principal y las otras dos son secundarias. Vamos a ver, por ejemplo, la función legislativa. Obviamente la función legislativa le corresponde en principio al Poder Legislativo. Ahora, ¿el Poder Legislativo tiene función jurisdiccional? ¿Juzga algo el Poder Legislativo? No, ¿No? ¿No? ¿Nada, nada? ¿Nada de nada de nada? no juzga el Poder Judicial. Como función principal, sí. Administrativa interna, en cuanto a ¿Cómo? la parte administrativa interna de sanciones por ahí para los empleados. Bien, pero ahí vamos a entrar en otro tema. Pero, por ejemplo, ¿no hace juicio político? ¿No es una función jurisdiccional el juicio político? El juicio político para el gobernador, el vicegobernador, los miembros del Superior Tribunal, o en el Congreso, la Corte, presidente y vicepresidente. Es una función jurisdiccional. ¿Y tiene función administrativa el legislativo? ¿Sí? ¿Cuál es la función administrativa que tiene? Y de tratar las leyes, de dictarlas. No, eso es legislativo. Eso es estrictamente Y no me legislativo. decías, te entendí el legislativo, perdón. No, la administrativa. La función Ah, del Poder Legislativo. Alquila locales, tiene gente. No, el presupuesto no, el presupuesto es legislativo también. Es muy legislativo. No, administrativo. No su compra propia insumos. administración, su propia administración. Sí, tal cual. No administra su propio poder, no Claro, alquila inmuebles, no contrata gente, no compra insumos, no hace todo eso. Eso es función administrativa, pero lo hace circunscripta a su propio poder. El poder legislativo puede, supónganse, alquilar algún inmueble para que funcione alguna comisión legislativa. O puede comprar, típico, resmas de hojas, tóner y ese tipo de cosas, o computadoras. Paga servicios, emplea gente. Todo eso es función administrativa, pero circunscripta a su propio poder. El Poder Judicial, obviamente, su función principal es juzgar. Estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿administra? Sí. sí, Lo mismo. también. ¿Cómo? Que sí, también lo mismo que el legislativo. Exactamente. Lo mismo que el legislativo. Contrata, alquila inmuebles, contrata gente, provee insumos, bueno, todo ese tipo de cosas. Hace obras incluso ahora. Antes todo lo que era obras de infraestructura lo hacía el Ministerio de Obras Públicas por pedido del Poder Judicial. Ahora tiene un área específica de infraestructura y hace sus propias obras. Así que fíjense si no administra. ¿Tiene función legislativa el Poder Judicial? Tienden a pensar que no, ¿no? Sí, tiene función legislativa. Las famosas acordadas del Superior Tribunal de Justicia son normas generales que tienen sustancia legislativa que sirven para definir cuestiones internas frente al poder. Por ejemplo, cómo deben presentarse los recursos extraordinarios ante el Superior Tribunal de Justicia o cómo deben realizarse determinadas funciones. Pero lo hacen ¿de qué manera? Con una norma general que tiene sustancia legislativa. Con esos límites, el Poder Judicial legisla también. Y ahora llegamos al Poder Ejecutivo, que es donde nosotros nos movemos. Y nosotros sabemos, bueno, sí, administra, obvio que administra es el Poder Ejecutivo. Ahora,
¿Legisla? ¿Legisla? No me dicen ni sí ni no. ¿Legisla, sí o no? Sí, con los reglamentos. Muy bien, Karina, muy bien. Exactamente. Cuando veamos un reglamento, que ahora vamos a hablar de los reglamentos, nos vamos a dar cuenta que el Poder Ejecutivo también legisla. ¿Por qué? Ahora vamos a pasar a ver en qué consiste legislar, en estos términos. ¿Y juzga? ¿El Poder Ejecutivo juzga? Sí, ¿cómo? ¿De qué manera juzga? Con la actividad jurisdiccional administrativa. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se impone una multa, cuando se sanciona a un empleado, es decir, cada vez que tenemos un régimen sancionatorio específico del poder, no, ojo, la justicia es otra cosa. Yo estoy hablando de actividad jurisdiccional administrativa, eso quiere decir algún tipo de juzgamiento que se realiza dentro del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, hay una ley que impide cazar determinadas, no sé, a la mara, por ejemplo, que es una especie en extinción. Y la policía para a alguien en la ruta y ve que lleva 2 maras que ha cazado recién. ¿Le puede labrar una multa? Le labra una multa. ¿No le labran multas a ustedes en tránsito? Es decir, multas, supónganse, van a hacer una inspección a un supermercado y tienen cosas vencidas. ¿No le labran una multa a bromatología? Hay toda una actividad sancionatoria que desarrolla la administración y es lo que llamamos actividad jurisdiccional administrativa. Obviamente tiene una limitante importantísima, que es lo que ha señalado la Corte en el famoso caso Fernández Arias, que dice que la actividad jurisdiccional de la administración es perfectamente válida siempre y cuando tenga previsto el control judicial suficiente, lo define la Corte. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre se pueda recurrir a la instancia de la justicia para que revise lo que hizo la administración. ¿Y por qué control judicial suficiente? Porque tiene que poder revisar tanto los hechos como el derecho. Es decir, la cuestión fáctica, qué fue lo que pasó, la amplitud de la prueba y todo lo demás, como el derecho que fue aplicado. Piensen, por ejemplo, en una sanción. Recién les decía, por ejemplo, de la casa de fauna, ¿no? Que ustedes saben que hay temporadas de caza de determinadas especies, que hay algunas especies que no se pueden cazar porque están en peligro de extinción, etcétera, etcétera. Y ustedes tienen a los guardafaunas o la propia policía que hace controles. Y de repente se encuentra con un tipo que va con una camioneta, perros, un montón de armas y que tiene, no sé, ahora que está de moda el tema de la caza del jabalí, 20 jabalíes lleva arriba de la caja de la camioneta. Y después se encuentran un gaucho que cazó una mulita. Y así como pudo con una piedra, ¿no? Y que uno tiene un montón de antecedentes de transgresiones previas y el otro es la primera vez que lo encuentran en una transgresión de la ley de fauna o de caza. ¿Y qué pasa? Al primero, al de los jabalíes, le dan el mínimo de la pena. Y al otro, que la primera vez le dan el máximo de la pena. ¿Eso es razonable? No, no es razonable. ¿Por qué? Porque hay una valoración, ¿no? Que implica que la autoridad administrativa tiene que tener en cuenta un montón de cuestiones para definir dentro de una escala que hay dentro del régimen sancionatorio, una escala mínima, un mínimo y un máximo. Dentro de ese mínimo y ese máximo
hay que valorar las circunstancias del caso para definir cuál es la sanción a aplicar. Es lo mismo que lo hace el Poder Judicial cuando el Código Penal define que cuando una persona mata a otra, homicidio simple, la condena va de 8 a 25 años. El mínimo son 8 años, el máximo 25 años. Y en el medio habrá que ver si fue con alevosía, con saña, si tenía antecedentes previos la persona, qué fue lo que pasó. Es decir, un montón de cosas para definir si le dan 8, le dan 25, le dan 12, o 20, o 15, o 18. En la administración pasa lo mismo. Cuando se aplica un régimen sancionatorio, si ustedes van a aplicar una multa, la multa tiene que tener razonabilidad, es decir, tiene que tener congruencia, no solamente con la falta en sí, sino con las circunstancias que generaron la vulneración de la norma transgredida. Y ahí es donde tiene que aparecer la razonabilidad, ¿sí? Dentro de esos parámetros, que se respeten los principios del derecho penal. En principio sí, pero los principios del derecho penal no son absolutamente todos trasladables al derecho administrativo. ¿Por qué? Porque el derecho administrativo sancionador tiene una naturaleza distinta del derecho penal. ¿A qué voy con esto? A que yo no puedo esperar, como muchas veces lo he visto en el ámbito administrativo, que dicen, si la persona fue sobreseída en sede penal, tengo que sobreseerlo en sede administrativa. No, porque son cosas distintas. Por un lado, yo voy a ver si la persona cometió un delito de los establecidos en el Código Penal, y por el otro, yo en el ámbito administrativo estoy juzgando si transgredió una norma de carácter administrativo. Y el plexo probatorio en sede penal es mucho más exigente que en el ámbito administrativo. ¿Por qué? Porque lo que está en juego en el ámbito penal es básicamente la libertad de una persona. Entonces, yo tengo que ser muy cuidadoso y hay principios que son muy rígidos en el derecho penal. En cambio, en el derecho administrativo, las transgresiones son diferentes, no tienen la taxatividad del derecho penal en el sentido de que tiene que ser tal y como está descrita la conducta en el delito penal, sino que en el ámbito administrativo las conductas están más abiertas, sujetas a la discrecionalidad de la interpretación. ¿Por qué? Porque es imposible prever todas las conductas, las inconductas administrativas que pueden darse. Y por lo tanto hay cierta flexibilidad en la valoración de esa conducta a los fines de ver si corresponde una sanción o no. ¿Cuál es el reaseguro para la persona? El reaseguro es que todo eso puede ser revisable en instancia judicial. Pero en la instancia judicial lo que se va a revisar es si las normas administrativas fueron correctamente o incorrectamente utilizadas. ¿Se Perdón, entiende? ¿pero la sanción la pone el Ejecutivo? O sea, por ejemplo, Sí. Medio Ambiente, pone ellos la sanción. Ah, pensé que se Exactamente. elevaba como a la justicia eso. No, tal cual. En instancia jurisdiccional administrativa, la autoridad administrativa define la sanción. Ok. Ahora, como es actividad jurisdiccional administrativa, al Poder Judicial le corresponde el control de razonabilidad. Entonces, como les decía hace un ratito, no le podés imponer el máximo a quien no tiene en la primera ofensa, no tiene antecedentes, etcétera, etcétera, y la transgresión en sí no lo amerita, como tampoco le podés poner el mínimo a quien ya tiene un montón de, esto por exagerar, ¿no? Pero para que vean cómo hay que justificar o motivar la manera en que se valoraron los hechos y la inconducta en sí para establecer cuál es la sanción que corresponde dentro de un máximo y un mínimo que dispone la autoridad administrativa. La autoridad jurisdiccional, cuando revise esa sanción que le impuso la administración, va a tener que decir,
Si es razonable, aunque no esté totalmente de acuerdo, pero si es razonable, es dentro de todo, se valoraron bien las circunstancias y todo, la autoridad judicial no puede decir nada, porque sería invadir la competencia que es propia de la administración, principio de separación de poderes, ¿no? Ahora, si es arbitrario, que es lo contrario a razonable, en este ámbito lo contrario a razonable es arbitrario. ¿Arbitrario por qué? Porque no hay un razonamiento lógico, porque de lo que yo valoré, o peor, no di razones. Claro. Si yo no di razones, ¿de dónde, cómo sé yo qué fue lo que valoró la autoridad administrativa? Es arbitrario. Entonces, de ahí que la actividad jurisdiccional administrativa sea propia de la administración, aunque tiene el reaseguro del control por parte del Poder Judicial. Así como, ojo, el juicio político tiene los mismos principios. En principio, el Poder Judicial no puede revisar la sentencia de juicio político que emana del Poder Legislativo en su actividad jurisdiccional. Ahora, si por ejemplo echan a algún funcionario, algún, no sé, gobernador, vicegobernador, quien sea, por juicio político, y le negaron el derecho de defensa, por ejemplo, que es una de las mayores garantías que emanan de la Constitución Nacional, ese juicio político puede ser anulado por el Poder Judicial. Entonces, acá va a haber un control, pero un control muy cuidadoso en cuanto a no invadir la competencia del otro poder. O sea, yo intervengo siempre y cuando haya arbitrariedad, haya menoscabo de garantías de origen constitucional. Entonces ahí sí, no, che, este juicio político está mal, anulémoslo, porque no le aseguraste la garantía del derecho de defensa, que es una garantía de raigambre constitucional y convencional. Ahora, en la instancia administrativa, vos le aplicaste la mayor multa a alguien que es una primera ofensa, que la vulneración de la norma fue mínima, no le podés poner semejante sanción. La sanción es arbitraria, ergo, ¿qué tiene que hacer el Poder Judicial? Revocarla, dejarla sin efecto y reenviar los antecedentes al Poder Ejecutivo para que dicte una nueva sanción, acorde al principio de razonabilidad. No es que, no hizo nada. No, lo hizo, pero vos no podés ponerle semejante sanción. Eso es respetar la competencia propia del Poder Ejecutivo a la hora de poder sancionar dentro de la esfera de su propia competencia. Como ven, esto es lo que se llama el principio de frenos y contrapesos. Capaz que por ahí lo ven en algún libro de derecho constitucional, porque ¿cuál es el sistema de frenos y contrapesos? Es justamente el control que cada uno de los poderes tiene sobre los otros dos. No es que cada uno en la esfera de su competencia puede hacer lo que se le cante, sino que puede hacer lo que está dentro de su competencia, pero ojo que los otros dos poderes te van a estar mirando. Por eso les decía que es muy divertido, bueno, es una manera de decirlo, ¿no? Lo que está pasando ahora, en el sentido de que cómo funciona el veto, cómo funciona la insistencia del Poder Legislativo, porque no se ve mucho esto. Pero esto es cómo cada uno de los poderes puede ejercer su competencia y poner límites frente a el exceso en la competencia de los otros dos poderes. Cada uno de los poderes tiene herramientas para limitar la acción de los otros dos, justamente para evitar lo que decíamos al principio, que todo aquel que tiene poder tiende a abusar del poder. Por lo tanto, estos límites generan ese sistema de equilibrio, ese sistema de frenos y contrapesos, que hace que, si cada uno de los poderes verdaderamente lo ejerce, haya equilibrio
y no pueda cada uno de los poderes hacer cualquier cosa. Entonces, esto es también muy importante porque lo vamos a ver a medida que veamos acto administrativo, reglamento, que es el próximo tema, porque vamos a volver a hablar de esto y tiene que quedarles en claro que cada poder tiene competencia, pero está sujeto a límites y a controles que hacen los otros poderes. Entonces, el Poder Ejecutivo, que va a ser nuestro campo más que nada de acción, en el sentido de que lo que vamos a ver es que se esté desarrollando la actividad administrativa conforme a derecho, implica que nosotros tenemos límites que vienen dados desde el Poder Legislativo y límites que vamos a tener desde el Poder Judicial. Entonces, teniendo eso bien en claro, vamos a ver entonces cuál es el ámbito de la actividad administrativa. Porque la actividad administrativa, como ven, no solamente es específicamente actividad administrativa, sino que hay material o materia legislativa, materialmente legislativa. ¿Por qué materialmente? Porque no es una ley formal. La ley formal emana del Congreso o de la legislatura o del Consejo Deliberante, es decir, los tres poderes legislativos de las tres jurisdicciones que tenemos. Pero la verdad es que hay normas que emanan del Poder Ejecutivo que podemos decir materialmente son leyes, en el sentido de que tienen las mismas características que tiene una ley. ¿Cuáles son las características de una ley? Que son generales, obligatorias, con vocación de permanencia. Eso quiere decir que no se dictan para un solo momento y listo, sino que se dictan para que todas las situaciones jurídicas que caigan dentro de sus previsiones tengan una solución jurídica. Todas esas características que tienen las leyes es lo que vamos a encontrar en los reglamentos y es lo que vamos a encontrar en las acordadas del Poder Judicial, que son materialmente legislativas. Es decir, normas generales, abstractas porque no son concretas para un caso determinado, son para justamente todas las situaciones que vayan a caer en esa ponderación. Generales, abstractas, obligatorias y con vocación de permanencia. Están dictadas para que duren hasta tanto se modifiquen, se revoquen, ¿sí? La materia es legislativa. Ahora, ley, hay solamente la que emana específicamente de la competencia del Poder Legislativo. ¿Y por qué hago toda esta introducción? Porque ahora vamos a ver reglamentos y actos administrativos y tenemos que empezar diferenciando qué es un reglamento y qué es un acto administrativo. Y un reglamento, vamos a empezar diciendo que es justamente una norma de carácter materialmente legislativo dictada por el Poder Ejecutivo. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes seguramente lo que les suena es los famosos decretos reglamentarios de las leyes, ¿sí? Eso es un reglamento. ¿En qué sentido? En el sentido de que toma una ley y la baja a la operativización, es decir, si la ley establece determinadas cuestiones, para que el Poder Ejecutivo la pueda utilizar, la pueda bajar a la realidad, necesita detalle. Cómo presentar la documentación, dónde, qué documentación es necesaria, cómo se va a manejar, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa parte operativa de la ley es materia de la reglamentación de la ley. Entonces, vamos a ver que los reglamentos, como categoría jurídica, tienen estas características. Son normas generales, abstractas, obligatorias, con vocación de permanencia. Ahora, yo les digo, bien, todo muy lindo. ¿Y qué diferencia hay entre un reglamento y una ley? ¿Dónde pongo la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Pues estamos hablando
de que materialmente son normas que tienen las mismas características, generales, abstractas, obligatorias, con vocación de permanencia. Entonces, ¿cuál es el ámbito de la ley y cuál es el ámbito del reglamento? La actividad jurisdiccional. No necesariamente, porque vos tenés una actividad, esto es actividad legislativa dentro de la administración, ¿no? Eso te iba a Lógicamente. preguntar primero, antes que te quería preguntar algo. ¿Siempre los reglamentos salen por decreto? No necesariamente, puede ser una resolución ministerial, tranquilamente. O puede ser una disposición, es decir, el nombre que tenga, no importa, puede ser resolución, disposición, decreto, depende del funcionario que emita el reglamento. ¿Por qué? Porque tiene que estar dentro de la competencia del funcionario que lo dicta. Si yo soy el director de Defensa Civil y dentro de mi competencia está definir, por ejemplo, la forma en que tienen que estar asegurado que, no sé, los matafuegos en una oficina estén al alcance de las personas. Y yo puedo disponer de qué manera tiene que estar previsto que los matafuegos, bla, bla, bla. Y eso está en el ámbito de mi competencia y puedo dictar una resolución o una disposición o lo que sea un reglamento. ¿Por qué? Porque va a ser una norma obligatoria, abstracta, con vocación de permanencia, general, pero en el ámbito de mi competencia. Espera que recién vi que pusieron una ley en general, el reglamento es para determinadas situaciones. No, el reglamento también es general. Pero es No, como no, una consecuencia de alguna ley, ¿o no? Como segundo a no una ley, necesariamente. ¿Por qué? ¿no? Dentro de los reglamentos están los reglamentos de ejecución, que son los que le dan el nombre al poder ejecutivo. En realidad no debería llamarse poder ejecutivo, poder administrador debería llamarse, ¿no? Pero no importa. Poder ejecutivo viene de la idea de que el poder ejecutivo ejecuta las leyes, es decir, operativiza las leyes, las lleva a la realidad. Ahora, cuando vas a tomar una ley para operativizarla y dictas entonces la reglamentación, es un tipo de reglamento que es el reglamento de ejecución. El reglamento de ejecución de la ley. Entonces, hasta ahí vamos bárbaro. Pero hay otros reglamentos. El reglamento autónomo. El reglamento autónomo es el reglamento que la propia administración puede darse en cuanto a sus propias competencias. No está reglamentando una ley. Por ejemplo, si yo saco un reglamento de atención de mesa de entradas de mi organismo, cómo se va a atender en la mesa de entradas, qué es lo que se va a hacer, un horario determinado para atención de mesa de entradas. Eso es un reglamento autónomo. ¿Por qué? Porque es una norma general, abstracta, obligatoria, con vocación de permanencia, pero que tiene un ámbito de aplicación que es nada más que en el organismo en el cual se está dictando. Eso es un reglamento autónomo. El otro es un reglamento de ejecución de una ley. Entonces, yo te vuelvo a preguntar, para que vayan viendo categorías y para que no vayan dudando respecto de cuándo estamos frente al ámbito de la ley y cuándo estamos frente al ámbito del reglamento. Es decir, cuando se quiere dictar una norma de alcance general, así, genérica, cuando es preciso que sea mediante una ley y cuando con un reglamento me alcanza. ¿Se entiende? Delimitar las competencias. ¿Cuál es el ámbito de la ley y cuál es el ámbito del reglamento? Algo les dije la clase pasada, a ver si alguno se acuerda. A ver si alguno por ahí tira por dónde viene la mano. Es muy lunes hoy, ¿no? Muy lunes me parece.
Artículo 14 de la Constitución, principio del artículo 14 de la Constitución. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Es decir, el ámbito de la ley es la reglamentación de los derechos de raigambre constitucional. El derecho de propiedad, el derecho de igualdad, el derecho a trabajar, el derecho a moverse, el derecho a lo que sea. Todos los derechos que tienen raigambre constitucional, si yo los voy a impactar de manera directa, necesito hacerlo por ley. Por ley o lo que ha desarrollado la Argentina, que no existe, por ejemplo, en Estados Unidos, que son los DNU, los reglamentos de necesidad de urgencia, los DNU, famosos DNU, o la legislación delegada, que es cuando el Congreso estima que es el Ejecutivo el que está en mejores condiciones para terminar de definir una ley. Les doy una delegación que les va a sonar mucho. El Congreso delegó en el Poder Ejecutivo, dentro de una franja, de un límite, establecer las retenciones al agro, por ejemplo. Código aduanero. ¿Y qué pasó? Que el Poder Ejecutivo después lo delegó en el Ministro de Economía. ¿Qué quiere decir eso? Que un señor sentado en un escritorio, que no lo nombró nada, que no tiene legitimidad democrática alguna, está definiendo en nombre de la soberanía popular, en algo tan importante como una definición que es cuasi fiscal, ¿no? Que es como si fuera un impuesto. Y fíjense cómo se ha ido degenerando el sistema, que eso es una legislación delegada. El propio Congreso le delegó en el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo fija la política económica, bla, 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 le delegó en el Poder Ejecutivo la fijación específica en cada momento de el monto, el quantum, el monto de las retenciones al agro. Y a su vez, ¿se acuerdan de la famosa resolución 129 cuando Lustó fue ministro de Economía, que fue lo que generó el gran problema con el campo en el primer gobierno, no, en el segundo gobierno de Cristina Kirchner? Bueno, ¿cuál fue el problema? No, en el primer gobierno, porque estaba vivo Néstor. Bueno, nada, esto es historia reciente. ¿Cuál fue el problema? Que Lustó, desde un escritorio, siendo ministro de Economía, definió cuáles iban a ser las retenciones y que iba a haber una escala y que bla, bla, bla. Y eso era algo que tenía que definir el Congreso, chicos. Eso lo tenía que definir el Congreso. El Congreso lo delegó en el Ejecutivo lo delegó en el ministro de Economía. Bien, nada. Anécdotas para que vayamos viendo de qué manera funciona nuestro sistema, ¿no? O no funciona nuestro sistema. En definitiva, el ámbito de aplicación de la ley formal, es para toda aquella norma general, abstracta, obligatoria, con vocación de permanencia, que impacte, reglamente, limite de manera directa un derecho de raigambre constitucional. Entonces, si yo voy a afectar la propiedad, si voy a afectar la libertad, si voy a afectar la igualdad, ¿se acuerdan que el otro día lo vimos para el tema de la exención impositiva? ¿Qué es la exención impositiva? Además de tocar la propiedad, toca el principio de igualdad. Porque si todo el mundo paga, yo voy a definir que alguien no pague? Que alguien no pague rompe el principio de igualdad tributaria. ¿Y quién puede decir eso? Solamente aquel que puede imponer el tributo es el que puede definir que una determinada categoría de contribuyentes esté exento de tributar. Por lo tanto, es materia legislativa. No hay manera alguna que el Poder Ejecutivo pueda quebrar ese principio de igualdad. ¿Por qué? Porque acá viene, yo siempre digo que esto es una mención, un nombre fantasmagórico que no sé quién se le ocurrió, que es
un principio que se llama el de inderogabilidad singular del reglamento. Si ustedes lo ven en los libros, aparece así. ¿En qué consiste eso? Que no se puede excepcionar o exceptuar a alguien del cumplimiento de un reglamento, porque se estaría quebrando el principio de igualdad. Y el principio de igualdad es de raigambre constitucional. Entonces, solamente yo puedo exceptuar a alguien del cumplimiento de un reglamento si tengo previsto en el propio reglamento una manera de excepción. Porque puede ser que el reglamento prevea toda una sarta de cosas y después al final diga, podrá exceptuarse del presente reglamento a todo aquel que, no sé, un determinado funcionario disponga. El propio reglamento puede prever la manera de exceptuar, pero si no lo prevé, no se puede, porque estaría quebrando el principio de igualdad. Y si quiebro el principio de igualdad, ya estoy en el ámbito de la ley y no del reglamento. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Muchas? No se preocupen, porque vamos a ver casos puntuales con respecto a esto para que ustedes no duden respecto de cuando están frente a una excepción que es posible y cuál no. Por ejemplo, si yo les digo, el Código de Planeamiento Urbano de Viedma establece como límite la posibilidad de construir hasta 4 pisos, ¿no? Y de repente uno ve que hay unas torres que se han construido no hace mucho, ¿no? Hay una muy reciente ahí en la calle Tucumán, casi Mitre, ¿no? Ahí hay un edificio muy alto. Y yo les digo, ajá, evidentemente ese edificio tiene una excepción al Código de Planeamiento Urbano. Les doy 2 minutos para que piensen cómo se dio esa excepción, porque tengo que enchufarme, que si no me quedo sin batería. Así que piensen y en 2 minutos me dicen cómo cómo se dispuso esa excepción. A ver qué creen. Bueno, ahora sí, ya me enchufé. Bueno, ¿y qué me dicen? ¿Quién le dio la excepción a para poder construir ese edificio al desarrollador que sea? Y el mismo municipio. El municipio es muy amplio. ¿Qué poder? Bueno, ejecutivo. ¿El ejecutivo? Porque en realidad se trata por una ordenanza que es como vendría a ser el legislativo. Exactamente, es una ley municipal, Claro. ¿no? Porque vos Claro, se imaginás, trata del consejo deliberante, entonces puede ir el propietario, si vos supongo haces yo. una excepción, si vos haces una excepción, ¿qué principio constitucional estás tocando? El 14, siempre el 14. No, el 14 es el que te define la norma general, ¿no? No, no Pero sé, no. no, el derecho en sí o la garantía en sí, no importa en qué artículo esté, no me importa, pero ¿qué es lo que vos afectás?
cuando estableces una El excepción. de igualdad, ¿no? La La igualdad, igualdad. exactamente. La igualdad es de raigambre constitucional. Entonces, no lo puede hacer el Ejecutivo, nunca. Por eso es que necesitas que si vas a otorgar una excepción, solamente el legislativo lo puede hacer. Y el legislativo ya sea municipal en este caso, porque el ámbito, la competencia es municipal. Provincial, si fuese provincial, suponete una exención a un tributo provincial por una emergencia o por una norma de fomento. O nacional, por ejemplo, para el caso de las retenciones. Entonces, dentro del ámbito de la competencia, hay que ver, entonces, si estamos en la competencia municipal, provincial o federal o nacional. Pero la norma que establezca una excepción o una diferenciación respecto de cualquier tipo de derecho, quiebra el principio de igualdad y por lo tanto necesariamente debe ser una norma legislativa formal. Ordenanza municipal, ley provincial, ley nacional. ¿Qué pasa con el tema de, por ejemplo, las retenciones? El propio Congreso delegó la famosa legislación delegada, que gracias a Dios en la provincia no tenemos, pero que a nivel nacional hay bastante y es tremendo, porque es el propio Congreso el que deja de ejercer su competencia y se la delega al Poder Ejecutivo. Está bien, le definen límites, ¿no? Le dice entre tanto y tanto, porque además, obviamente, ustedes ya a esta altura lo saben, porque esto también es jurisprudencia de la Corte, que no se puede tributar más de un 35% de los ingresos. Eso creo que ya lo saben, porque eso fue una jurisprudencia de la Corte Suprema que fue, si se quiere, moldeando todo el sistema tributario argentino, tanto federal como de las provincias como de los municipios. Ya sabemos, y si incluso ustedes van a pedir un crédito, siempre que les van a decir que la cuota no puede ser de más del 35% de su salario. ¿Por qué? Porque ese es el límite dentro del cual se puede embargar. Es el límite dentro del cual después los van a poder ejecutar a ustedes. Esto es una jurisprudencia de la Corte de Añares. Pero si ustedes ven sistemas tributarios de otros países, por ejemplo, en Europa, hay veces que las alícuotas son del 40-45% y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque no está esa jurisprudencia, porque no está esa limitación. O porque se entiende que esa limitación es razonable, o que ese monto, esa tasa, ese porcentaje es razonable por los servicios que se brindan, ¿no? con esos recursos. Porque todo es, acá no hay blancos ni negros, todo es gris, todo es, veamos, vamos a ver, vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque si yo le digo, bueno, el gobierno nacional dispone subir o bajar las retenciones, me van a decir, no, pero ¿cómo? El gobierno nacional no lo puede hacer. Y en principio tienen razón. Ahora empezamos a rebuscar y empezamos a investigar y nos damos cuenta que en realidad están haciendo uso de una legislación delegada, porque en principio obviamente es el Congreso el único que puede definir cuánto se tributa y la retención es una especie de tributo. ¿Por qué? Porque afecta el derecho de propiedad, uno de los más importantes que tiene la Constitución. Pero es el propio Congreso el que resignó esa competencia, se la delegó al Poder Ejecutivo para que sea el Poder Ejecutivo el que defina en cada momento histórico concreto a cuánto va a ascender esa alícuota. O puede establecer, por ejemplo, una diferencial para alguna producción, tipo la soja, que es diferente del maíz o del trigo o de lo que sea, y eso lo deja librado el Congreso al Poder Ejecutivo. Pero en principio es una competencia propia del Congreso.
que es una competencia propia del Código Aduanero, hoy delegada en el Poder Ejecutivo. Bien, entonces tenemos delineada la competencia materialmente legislativa, formalmente legislativa en el Poder Legislativo, nacional, provincial o municipal, cuando se trate de la afectación directa de derechos de raigambre constitucional. Cuando estamos afectando de manera directa derechos de raigambre constitucional, de acuerdo a la competencia y jurisdicción de que se trate, necesitamos o una ordenanza municipal, o una ley provincial, o una ley nacional. Ahora, cuando la normativa general que nosotros vamos a establecer no tiene una incidencia directa en un derecho de raigambre constitucional, podemos definirla mediante un reglamento. El reglamento es materialmente legislativo en el sentido de que es una norma genérica, abstracta, obligatoria, con vocación de permanencia, pero que no impacta de manera directa un derecho de raigambre constitucional. Ahí entonces estamos en el ámbito del reglamento. ¿Sí? El reglamento entonces es un instrumento propio del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial, porque son normas generales, pero que no corresponden a la ley formal. La ley formal es la única que puede reglamentar de manera directa los derechos de raigambre constitucional por imperio de lo que dice el artículo 14 de la Constitución. Y el próximo paso es la diferenciación entre los reglamentos y los actos administrativos. Pero ya estamos muy cerca de la hora, así que lo vamos a dejar para mañana, porque quiero que reflexionen acerca de esto a ver si les surgen dudas. No quiero que tengan dudas con respecto a esto, porque es importante que rápidamente ustedes puedan diferenciar cuándo van a estar frente a un reglamento, frente a una ley, cuando, más allá de que ustedes vean la fórmula, el Congreso de la Nación o la legislatura de la provincia de Río Negro sanciona con fuerza de ley. Todo bien. Pero si ustedes ven una disposición X, que puedan saber si es una ley o es un reglamento. ¿Sí? Y luego mañana vamos a diferenciar el reglamento del acto administrativo. Entramos en tema porque ya estamos en el ámbito del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo dicta reglamentos y dicta actos administrativos. Son todas normas que emanan del Poder Ejecutivo, pero que tienen una naturaleza jurídica diferente. Acá vemos que el reglamento es como si fuese una ley, pero no impacta de una manera directa en derechos de raigambre constitucional. Y vamos a ver entonces cuál es el ámbito de aplicación del acto administrativo, en qué consiste un acto administrativo y cómo diferenciamos el acto administrativo del reglamento. ¿Por qué? Porque si ustedes van a ver la fórmula, siempre va a ser el gobernador decreta, el ministro resuelve, no sé, el director general dispone, lo que sea, y ustedes no van a saber si están frente a un reglamento o frente a un acto administrativo. Entonces, tienen que tener muy en claro cuál es el contenido y la naturaleza jurídica de uno y de otro, para que ustedes cuando estén frente a un decreto, una resolución, una disposición o lo que sea, rápidamente puedan definir, esto es un reglamento o, esto es un acto administrativo. Mañana entonces vamos a hacer la diferenciación y la caracterización del acto administrativo para poder entonces empezar a transitar específicamente de qué se trata el acto administrativo. Y vamos a cortar acá porque fue mucho contenido hoy. La seguimos mañana y bueno, ya saben, dudas, cosas que no queden claras, lo que sea, este es el momento y el lugar para charlarnos. Así que, salvo que tengan alguna preguntita ahora, si no, ya nos vemos mañana. ¿No?
No, creo que no. Bueno, gracias, Sandra, que estés muy bien. Por favor. Nos vemos mañana y bueno, por supuesto, vayan pensando y reflexionando. Seguramente los voy a dejar de mañana a la próxima semana ahí con un montón de cositas pensando. Cuando veamos Tareas. la diferencia, exactamente. Así que bueno, nos vemos mañana. Chao, gracias. Chao, gracias.